El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Gracias por estar aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Hoy estamos en la sesión 92, 15 de enero de 2025, 92 horas que ustedes pueden encontrar en el YouTube, en Spotify, con temas tan diversos como educación ambiental, cultura ambiental, biodiversidad, aguas residuales, muchísimos temas que pueden encontrar ahí en este Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, que tengo el gusto de compartir la conducción con la colega Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Y un saludo hasta Chiapas para Sandra Urania, nuestra invitada de hoy. Hola, un gusto poder estar aquí contigo y con toda con tu equipo de trabajo y a quienes están conectándose para ver el programa. Gracias. Como ustedes se recordarán, los que somos más jóvenes lo leímos en alguna parte, pero desde 1985, ese gigantesco temblor en la Ciudad de México, el tema de sismos se volvió una cosa pues muy relevante en la vida diaria. Desde entonces hacemos simulacros en septiembre, en los septiembres, que además se repitieron otros, ¿no? En septiembre, que nos pusieron así como tensos de lo que sucedía, ¿no? Demasiada casualidad para que se repitieran los mismos días, ¿no? Bueno, algunos que nos tocó estar en esa vez, no, perdón, dije que lo había leído nada más. Nos queda una huella ahí y un pendiente en los sismos, estos fenómenos naturales que son en ocasiones, pues muy trágicos. Nos importa mucho, ¿cómo será? Los estudios, su comportamiento para poder, responder. No los podemos evitar ni los podemos pronosticar o adivinar, ¿no? Pero la respuesta, pues de esos minutos, esos segundos, minutos, no sé cuánto tiempo de alertas, puede ser la diferencia, ¿no? O los diseños de las construcciones, de las obras, pensando en que obviamente nunca va a pasar, pero siempre tomando en consideración, pues nosotros que estamos en una zona sísmica, pues las consideraciones al momento de diseñar obras. Para quien nos escucha en otras partes del país, Baja California, estamos en una zona sísmica, desde luego, y nomás cruza uno la frontera al lado norte y las construcciones son de madera y no del lado mexicano. Y parte de esas consideraciones de la construcción de madera es por la zona sísmica acá en California también, San Francisco y eso pues ha tenido terribles experiencias. Claro, ahora con estos incendios gigantescos en Los Ángeles que de un incendio forestal se volvió el incendio de la ciudad, de los pueblos, y es una tragedia de la que no somos ajenos, desde luego. Aquí tenemos en Baja California también tres incendios forestales vivos, y bueno, no tan grandes, desde luego, como lo que está sucediendo en Los Ángeles aún, pero bueno, estos fenómenos naturales para que no se conviertan en tragedias, para que no sean tragedias naturales o desastres naturales, pues hay que tener mucha prevención, ¿no? Y cultura, ¿no? Saber qué hacer, cómo comportarnos, cómo ayudar, cómo no estorbar, porque a veces nos aglomeramos o nos vamos de paso, o sea, qué hacer, ¿no? Tener como familia, como empresas, saber qué hacer, ¿no? Bueno, para eso han servido los simulacros, ¿no? Los simulacros que desde septiembre, desde el 85 para acá, se han vuelto ya una cosa en los septiembres rutinaria en los edificios y en las escuelas, etcétera, de todo el país. Lo tomamos en serio. Creo que eso es una de las buenas lecciones aprendidas de esa terrible tragedia de 1985 en la Ciudad de México. Pero bueno, mejor presentemos a nuestra invitada hoy. El día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Urania Moreno Andrade. Sandra tiene estudios de licenciatura en biología por la Universidad Veracruzana, una maestría en administración integral del medio ambiente en el Colegio de la Frontera Norte
y un doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable. Fue profesora de la Universidad Iberoamericana y coordinó el Diplomado de Desarrollo Sustentable en Puebla. Dirigió el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y también fungió como profesora investigadora en esta universidad. Creó la maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales, formó parte del comité académico y coordinó varios proyectos de la Comisión Nacional de la Biodiversidad, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión de Áreas Naturales y Propiedad, la Comisión Federal de Electricidad. Fue becaria de CONACYT, COLEF y del Servicio Forestal Americano en el 2019 para diversos estudios. Como consultora trabajó en temas de desarrollo regional y ordenamientos ecológicos territoriales y en los últimos años en temas de impacto ambiental. Actualmente es directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, presidenta de la Academia de Métodos Auxiliares de la Biología del Programa Educativo del Instituto de Biología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, integrante de la Red de Investigadores sobre el Agua y es asociada del Fondo de Conservación El Triunfo, asociación civil, desde el 2016 a la fecha. Asimismo, diseña un programa de posgrado en servicios ecosistémicos a distancia. Gracias, Sandra Urania, desde Tuxtla Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros. El micrófono es tuyo. Adelante. Gracias. Primero que nada, pues un agradecimiento, Carmelo, de veras, años de conocernos en el ámbito de la participación ciudadana, en los consejos, de la entonces Secretaría de Medio Ambiente también, estos consejos ciudadanos tan relevantes para dar opinión en términos, digamos, de la percepción social de las condiciones ambientales. Eh, Me gustaría mucho, de manera preliminar, confiarles que quiero aseverar que los sismos pues no son predecibles, ¿no? Aseverar también que el cambio climático llegó para quedarse, que existen distintas formas en las cuales podemos nosotros hacer el estudio de estos fenómenos naturales de gran magnitud, de presencia permanente, y que espero que al final de la plática quede mucho más claro que siempre está temblando, que la tierra se mueve y que esta eh, presencia de la naturaleza es como para que llevemos nosotros en la conducción del desarrollo eh, procesos adaptativos, estrategias de adaptación, más que de lo que de repente escuchamos de vamos a combatir el cambio climático o cómo podemos nosotros como pronosticar qué es lo que viene. Y también así como dije que no se pueden como asegurar en qué momento y en qué lugar y con qué magnitud va a temblar, los sismos también eh, a veces tienen ciertos comportamientos o patrones gracias a al monitoreo de estos movimientos en el que pudiéramos nosotros tener un acercamiento hacia una posible, digamos, a un sismo mayor. Sin embargo, esto no ha sido posible dado que no tenemos, como los tiene, por ejemplo, Japón. Ellos nos superan en miles de sensores sísmicos, a diferencia de los estados del sureste, que no llegamos ni siquiera en el estado de Chiapas, solo tenemos 11 sensores sísmicos. Entonces, realmente estamos en un rezago muy importante para poder establecer análisis de los datos sísmicos y la posibilidad de estar más cercanos a tener una idea de si se acerca o no un sismo de magnitud un poquito mayor a 2, 3 o 4, que además también sabemos, pues son imperceptibles, casi no nos percatamos de que eso está ocurriendo. Entonces, agradezco la invitación. Como bien dijeron,
Como directora de este Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, está albergada dentro de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que es una universidad pública que está en la cabecera municipal, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que también es la capital del estado, y que estamos tratando de monitorear todo el estado. Tenemos 3 casetas sísmicas en la zona norte del estado que están monitoreando la actividad del volcán Chichón, que es un volcán activo, el segundo volcán a nivel mundial de la historia de actividad volcánica registrada, como de las más peligrosas, y tuvo su erupción más potente en marzo y abril de 1982. Entonces, pues ahí estamos con una transmisión en tiempo real de esas casetas sísmicas de la actividad en el norte del estado. Tenemos también 3 casetas sísmicas, eh, ahora sí que casi rodeando la parte mexicana del volcán Tacaná, que es un volcán compartido con Guatemala, que es otro volcán activo que tuvo algunas fumarolas muy importantes en 1985. Y así como compartidas con el Servicio Sismológico Nacional, casetas en Comitán, Pijijiapan, Pichucalco, en las cuales pues tenemos esta información que nos hace aseverar que en Chiapas todos los días tiembla. Vamos a compartirles algunas de las estadísticas más recientes que tenemos ya sistematizadas para que, pues esto que quería yo compartirles con ustedes sobre el monitoreo sísmico en el sureste de México, pues estamos hablando sobre todo de Chiapas, pero un poquito también del estado de Oaxaca. Como me van a apoyar con la presentación, si podemos seguir con la primera, por favor. Les decía entonces que en este instituto también ofrecemos, y es nuestra responsabilidad, la formación de los recursos humanos, como la licenciatura en Ciencias de la Tierra y la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, así como el Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la universidad. Invito a que entren, si ustedes ponen en línea, en cualquier buscador, Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la UNICACH, los lleva directamente al CMBS, a esa página. Y ya entrando en materia, eh, pues una pregunta básica para que tengamos ese mismo lenguaje. eh, yo preguntaría qué es un sismo. Y lo que es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Este rompimiento hace una liberación de energía de tal manera que esta energía se propaga en ondas que van a empujar, ¿no?, a la Tierra, a las rocas, y eso provoca un movimiento en el terreno. En toda la República Mexicana en el 2023, estamos haciendo el recuento todavía del año pasado, pero no son datos muy distintos. En 2023 se registraron 24.186 eventos sísmicos, de los cuales 3.480 ocurrieron en el estado de Chiapas. De tal manera que tenemos casi, ¿no?, el 15% de la actividad sísmica del país. Es decir, Chiapas es un estado tembloroso, ¿no? Y vamos a darnos cuenta de que muchos sismos abajo de 5.5 de magnitud, pues están ocurriendo de manera cotidiana, pero son imperceptibles. Pero a veces como estos sismos importantes han ocurrido de manera, digamos, em, perceptible en septiembre, creemos que es el mes en el que se dan los temblores, cuando esto no es así. En el caso de Chiapas, lo que está ocurriendo es que hay una serie de placas de la Tierra que están en el mismo sitio, y está la placa norteamericana, la placa de Cocos y la placa del Caribe. Es decir, hay una intersección ahí, convergen
en Chiapas estas tres placas tectónicas que van a ocurrir con cierta fricción entre sí y es que está provocando estas fuentes sísmicas. Por lo tanto, estas se encuentran sobre todo en ciertas regiones y en ciertos municipios en los que vamos a ver más adelante cómo hay la mayor presencia de sismos, como son el municipio de Pijijiapan, Tonalá, Suchiate, Cintalapa, Mapastepec y Arriaga. Para algunos que están en el centro y el norte del país, estamos hablando que estamos cerca de la costa, cerca de las costas y el Océano Pacífico. Y que, por ejemplo, a diferencia de Oaxaca, estos sismos que ocurren en las costas chiapanecas no hacen que el movimiento de las frecuencias sísmicas se dirijan hacia la Ciudad de México, por ejemplo, que las de Oaxaca sí. Y eso ha permitido la posibilidad tecnológica de la alerta sísmica que les puede permitir a incluso casi el minuto, en algunas ocasiones, del tiempo en que tarda esta frecuencia sísmica en llegar hasta la Ciudad de México para poder hacer pues evacuaciones de edificios, etcétera. Entonces, de repente, lo que los sismos en Chiapas, al no tener esta frecuencia hacia esas latitudes, hace que de repente no sea como no ha sido tan urgente el establecimiento de poner sensores sísmicos en la costa chiapaneca, ¿no? Sí hay un comportamiento diferente. Aquí tenemos un resumen de la actividad sísmica. Se dan cuenta mes con mes y en qué estados de la República, pensando por ejemplo en Baja California, tuvieron también 3077 sismos registrados en Baja California, que bueno, acá los diferenciaron en norte y sur, pero porque en el sureste no estamos tan acostumbrados a hablar de toda la baja, ¿no? Eh, Tenemos lugares con una muy baja incidencia, como ustedes pueden ver, como Campeche, un solo sismo, y Chiapas, 3480, y en Oaxaca, 6793, porque es muy probable que aquellos sismos de baja magnitud, pues al tener el doble de sensores en Oaxaca que nosotros, pues tienen un mejor registro de qué está ocurriendo con esa actividad sísmica. Y también por el tamaño del bloquecito de los temblores, si ustedes ven los de Oaxaca, pues está temblando realmente todo el año, ¿no? La que sigue, porque creo que las preguntas son al final, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, hasta el final. por si tienen alguna pregunta. Ahora, ¿qué ocurre en Chiapas? Este resumen del 2023 eh, da la evidencia del registro de los municipios que mencioné en el inicio. Si se dan cuenta, el más alto es Pijijiapan, que está muy cerca del mar, de la costa, Suchiate también, Tonalá y Cintalapa. Entonces, digamos que acá en Tuxtla sentimos mucho menos los temblores de lo que ocurre en la costa. Al final mencionaré, pues, el sismo del 7 de septiembre de 2017, que fue de una intensidad de 8.1 que ya es considerado una magnitud eh, muy fuerte. Mm, ¿Tu micrófono, Sandra? Sí, es que me puso ahí que el Ah, anfitrión ya. me había silenciado. Ay, pero No, no, hombre. pero ya Ok, me, perdón. me logró, yo lo pude liberar. Ok. So- Creo que no se perdió nada de lo que dije. La que sigue, por favor. En el estado de Chiapas, entonces, sí ocurre una cantidad muy alta ahora sí, del Colegio de Ingenieros, ¿me escuchan?
Sí, te estamos escuchando. Es que me pusieron un mensaje en el chat. Sí, vamos a... Las preguntas las bajamos al final. Sí, Ah, ok. adelante. Ah, bueno. Este, ahí nosotros en el mapa, si se dan cuenta, otra vez está la evidencia de cuáles son los epicentros de los sismos y está destacada cómo está localizada la placa de Cocos, la placa Ujú. del Caribe y cómo ocurre un proceso que vamos a explicar aquí adelantito, que tiene que ver con la subducción, es decir, una placa presionando debajo de otra placa, que es lo que hace que se dé este movimiento eh, tectónico, otros le dicen telúrico, ¿no? Entonces, la mayor concentración se presenta en la costa, que es lo mismo que ocurre en Oaxaca por el choque entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Abajo va eh, eh, la de Cocos tratando de, están empujando a la placa de Norteamérica, ¿no? Aparte, nosotros en la zona norte, donde dice ahí Tuxtla Gutiérrez, ya ven que hay otros puntos rojos de epicentros sísmicos. Es muy probable que sea a fallas geológicas que nosotros no hemos todavía tenido suficiente tecnología para hacer una identificación precisa de la ubicación de estas fallas. La que sigue. Bien, también voy a hacer un pequeño comercial. Nosotros, si ustedes entran a nuestra página, tenemos un boletín. Durante año y medio fue un boletín mensual donde dábamos información básica de qué es un volcán, qué es un sismo, cuáles son las estaciones hidrometeorológicas que tenemos en el estado, de manera que quisimos eh, dar a conocer qué hacemos nosotros respecto del monitoreo. Contamos con estaciones hidrometeorológicas dentro de la universidad y con una de las estaciones sísmicas más importantes que construye y monitorea junto con nosotros el Servicio Sismológico Nacional. Entonces, eh, aquí eh, vuelve a presentarse la explicación de cómo suceden los sismos por el choque de las dos placas que están ocurriendo en el estado de Chiapas y sobre todo en la zona de la costa. La que sigue. Eh, tenemos entonces nada más como ejemplo de 2024 que ya teníamos sistematizados de enero a mayo, cómo hay meses como mayo, por ejemplo, del 2024, que es uno de los meses que tuvo 326 sismos, ¿no? El total de sismos hasta mayo del 2024 ya era de 1568 sismos, todos ellos pues de distintas magnitudes, ¿no? La que sigue. Eh, Tenemos esta alta sismicidad por las placas tectónicas, pero existe un documento de hace casi 2010, creo. Ahorita lo voy a compartir, en el que se habla de cuáles son estas fuentes de los movimientos sísmicos, más allá de solo la interacción de las placas tectónicas de Cocos con Norteamérica y el Caribe. Existen 5 fuentes sismogénicas, ¿no? Estas 5 fuentes sismogénicas son abordadas por un ingeniero que también está en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y una de las fuentes más importantes que coincide con ese artículo es la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica, que esta ha dado origen a los sismos mayores a 7.0, ¿no? Los sismos producidos por esta fuente han alcanzado
magnitudes de 7.7 en el estado de Chiapas y tienen antecedentes muy importantes como el del 23 de septiembre de 1902, que cita Figueroa en 1973. Y bueno, eh, tenemos también a otro aliado que no había mencionado antes y que tiene mucha importancia para el antes, durante y después, es el CENAPRED, este Centro Nacional para la Prevención de los Desastres, que originalmente se albergó en la UNAM, sigue teniendo todos estos vínculos súper importantes y que también es coadyuvante de hecho, también recibe la información del Servicio Sismológico Nacional y del Centro de Monitoreo Sísmico de la universidad. La que sigue, aquí otra vez la representación gráfica de la placa de Cocos, la del Caribe y Norteamérica. La que sigue, ahí sí se nota cómo nos toca para todo el sureste, pues mucho riesgo sísmico, un alto riesgo sísmico. Eh, Tuvimos en 1995 un sismo de magnitud 7.2. Los sismos, aparte de la magnitud, también se les monitorea a qué profundidad está el epicentro. Nosotros podríamos distinguir en el Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico cuando están a una profundidad como esta, la del sismo de Villaflores, a 165 kilómetros de profundidad, quiere decir que es un sismo de origen tectónico. Cuando nosotros tenemos alrededor del volcán Chichón o del Tacaná eh, sismos con una profundidad de 10, 15 kilómetros, ya podríamos estar eh, teniendo que ir a hacer una verificación a la zona por si existen causas que tienen que ver con el vulcanismo, con la actividad vulcanológica. En el caso, por ejemplo, del volcán Chichón, creemos, está determinado que a 13 kilómetros de profundidad ya se encuentra una cámara magmática dentro dentro del volcán. Si bien el volcán Chichón y el Tacaná no son volcanes que van a sacar magma, son más peligrosos porque emiten eh, material, están saludando ahí. Ah, sí, material eh, incandescente que con cenizas. Y las cenizas son muy peligrosas porque diría por ahí un volcanólogo que trabaja con nosotros, el doctor Miguel Ángel Alatorre, los volcanes como el Chichón o el Tacaná te pueden matar 3 veces porque si te queman, son unas temperaturas arriba de los 300 grados centígrados, a diferencia de los 700 grados centígrados, por ejemplo, de ese magma de estos otros volcanes tan llamativos, pero eso es, también te mueres por la temperatura, inhalas ceniza y te asfixia, pero además también te entierran, ¿no? Que es que ocurrió con más de 9 comunidades en 1982, que las personas pues no pudieron salir a tiempo de sus comunidades y se habla de más de 2.000 fallecidos por la erupción del volcán Chichón de manera local y regional. Luego, también tenemos una deformación en los sistemas de fallas superficiales que les platicaba yo, en la cual puede haber temblores en la que la profundidad puede ser menor a los 40 kilómetros y no hemos tenido la tecnología para hacer una identificación precisa de la ubicación de estas fallas. Esto me lo ha comentado la sismóloga, la doctora Abid Mendoza, que ella es nuestra experta, es una profesora, investigadora
de aquí también del instituto. Pero, ¿qué pasa? Ya ven cómo vamos, gracias al monitoreo, podemos decir, esta fuente sísmica origina sismos de magnitud moderada que producen daños locales, de tal manera que, dadas las réplicas, podemos identificar enjambres de sismos como los que ocurrieron en 1975 en Chiapa de Corzo, que es otra ciudad muy importante cercana a Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Eh, Aquí mencionan que hay cierta especulación en la que tal vez la construcción de presas hidroeléctricas que se dieron en Chiapas, el llenado de las cortinas pudiera tener algún grado de importancia como fuente sísmica de manera, digamos, pues es una especulación, es todavía una hipótesis, pero sismos muy, muy pequeños, tanto de baja magnitud como de poca profundidad. La que sigue, otra vez, cómo se presentan los sismos por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica en la costa de Chiapas. La que sigue. Así podemos tener entonces idea de cuán profundas son y que tienen ese origen tectónico. Ahora, otra fuente sismogénica, pero de menor peligrosidad, es esta presencia que les decía yo de los volcanes activos, el Tacaná y el Chichón. El Chichón, el 28 de marzo, hizo la primera explosión y el 3 de abril la segunda y la más importante. Y el 4 de abril de 1982, aquí está en el boletín el número de personas que oficialmente se declararon muertas, cuántas desaparecidas, cuántas damnificadas y pues un estimado de 205 millones de dólares en pérdidas, ¿no? Y cómo el volcán Tacaná hizo erupción el 8 de mayo de 1986 con fumarolas importantes, ¿no? Y muchos pequeños sismos también cerca de la ciudad de Tapachula, que creo que por ahí alguien dice que está viéndonos, ¿no? Desde Tapachula. Puede confirmar este tipo de información. Entonces, el peligro como tal, eh, el riesgo de un posible evento no es descartable. Aquí nada más es, no sabemos cuándo, pero de que va a ocurrir y va a temblar eh, de una magnitud superior a 7, claro que sí. Entonces, la información disponible pudiera mejorarse. Necesitamos adquirir más instrumentos, es decir, hay sensores sísmicos de distintas calidades y precios. Podemos tener más estaciones sísmicas en el estado para determinar cómo son las características de propagación de esta energía que ocurre por el choque de las placas tectónicas, ¿no? La que sigue. Les platicaba que de manera muy breve, solo voy a mencionar cómo el 7 de septiembre del 2017 a las 23 horas con 49 minutos y 7 segundos se registra un sismo de magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuantepec a 133 kilómetros al suroeste de Pijiapan. Fue sentido en el sur y en el centro del país y que 2 días después se habían registrado 482 réplicas, que me explicaba la sismóloga que las réplicas puede uno seguirlas reconociendo como réplicas porque tienen en el origen el mismo epicentro del mayor sismo, de la mayor magnitud. Y 15 días después aún podíamos identificar 4.326 réplicas. Es decir, ese epicentro sísmico seguía teniendo un impacto en pequeños movimientos, no de la magnitud de 8.1,
pero sí teniendo incluso alguno de 6.1, 6.2 creo que hubieron, ¿no? Siendo las más grandes réplicas, ahí está, perdón, 6.1. Aquí sí, también en las ciudades de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, este, hubieron 99 personas fallecidas, 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas, 4 en Tabasco. Y aquí algo que mencionaron anticipando mi participación, eh, en el caso de un sismo, pues siempre es bueno, y seguramente en Baja California eh, están digamos, prevenidos. Debes de tener un plan familiar de protección civil. Este plan familiar previamente determina cuál de tus eh, casas, habitación o centros de trabajo es el más seguro en caso de la ocurrencia de un sismo, para, en caso de fallar todas las comunicaciones, saber que los familiares pueden acudir a ese lugar seguro. Hay un plan familiar de protección civil. Es importantísimo que participemos en simulacros de evacuación, identificar incluso dentro de la propia vivienda, escuela o en el lugar de trabajo, cuáles son esas zonas de seguridad, y todo el tiempo tener muy claro cuáles son los puntos de riesgo de las instalaciones de luz y de gas, y tener una mochila de emergencia con la documentación básica y con un kit para atención de primeros auxilios. ¿La que sigue? Ah, pues miren, este, terminó, terminé aquí, pero pues podemos seguir platicando, ¿no? Sí, Eh, sí, si quieren Sandra, la sí, presentación y puedo seguir platicando. Sí, órale. eh, dime. Mira, y digo, me reacciono porque con esta entrada que nos dices, donde todo se mueve, la tierra se mueve todos los días, creo que nos da así como una despabilarnos, ¿no? Este, algunos tenemos alguna conciencia de la zona sísmica donde vivimos y de los riesgos, pero como sucede muy esporádicamente, pues lo vamos dejando ahí pasar en estas últimas recomendaciones que nos haces. Pero por recordar, y tal vez buscaría tu comentario, estas diferencias de impacto, de daño o de consecuencias, yo como borroso recuerdo eso del chichonal o del chichón, nos decías, de unas cenizas que cubrieron buena parte y duraron mucho tiempo en bajar, digamos, porque son partículas muy pequeñitas y dañan la calidad del aire. Pero eh, me quiero referir al sismo de 7.2, creo, si tú me corregirás, en Haití, y también 7.2 en Mexicali, y con consecuencias totalmente diferentes, cientos, miles de muertos en Haití, y Mexicali, dos. eh, este, eh, ¿qué sucede en la construcción o el sitio, para que los impactos de este sí un desastre natural, sean tan diferentes? Y Y a ver, sí. no, también lo mencionaron Ujú. en el previo de mi Ajá. participación, tanto en la Ciudad de México, Baja California, estoy segura, Oaxaca, Chiapas. eh, el hecho de tener sismos de esta magnitud arriba de 7.2, 7.5, 7.7, y ya con un antecedente incluso desde 1902. Una de las consecuencias para disminuir la vulnerabilidad de las construcciones frente a la amenaza sísmica es mejores reglament- reglamentaciones respecto Ujú, de lo ujú, que debe resistir un edificio. De ujú, hecho, quien nos lleva la gran ventaja en esta carrera, digamos, tanto ingenieril como arquitectónica, es Japón. Ellos ujú, tienen una exigencia en sus reglamentos de construcción. Incluso hay imágenes espectaculares de cómo, al ser tan exigentes
en el que un edificio debe resistir eh, un sismo de 9.1, Wow. ¿no? O sea, realmente es impactante. Llegan a tener construcciones que no se caen con un sismo muy importante, pero que dada la consecuencia en las costas, como Japón está rodeado, es un archipiélago de islas, de repente puede llegar a haber un barco arriba de un edificio que no se cayó, ¿no? Nosotros ya no hablamos de eso, pero sí tenemos, en el caso de Oaxaca y Chiapas, un riesgo no tan alto de la producción de tsunamis. Es decir, ocurre un sismo eh, en el mar y lo que está generando, pues, es un movimiento de los cuerpos de agua tan importantes, de volúmenes muy importantes de agua. Por lo tanto, también hay alertas tempranas para el caso de tsunamis, porque da tiempo. Tú tienes un sismo, se presenta un sismo en la costa y ya sabemos el proceso que sigue de ese movimiento del agua hacia la costa, que es llegar estas grandes olas y hacer evacuación hacia tierra adentro para evitar y disminuir esto que se llama la vulnerabilidad. Era más vulnerable Haití a sismos de la misma magnitud que Baja California. Es decir, no estaban preparados para resistir tanto las construcciones como las medidas preventivas o simulacros de evacuación, toda esta educación para la prevención ante un tipo de riesgo. Porque además hay distintos tipos de simulacro. Si viviéramos, por ejemplo, estuviéramos tú y yo en Puebla, pues tenemos allí, por ejemplo, eh, en los planteles educativos, hacen simulacros más veces al año para evacuaciones frente a erupciones volcánicas del Popocatépetl, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que disminuya la vulnerabilidad. Es decir, vamos a tener un sismo de la misma magnitud, pero las consecuencias pueden ser muy distintas por la construcción, la capacitación, la prevención y la mitigación del riesgo. Creo que son lecciones que hemos aprendido. Seguro, como dices, Sandra Urania, no las tenemos tan presentes en todas las veces. Y también movimiento de placas y que se encuentren allá en esa parte de Chiapas, nos hace también, creo, como dimensionar la escala humana o la escala geológica, no sé, decirnos como que nos dimensiona las capacidades humanas cuando andamos queriendo retar la fuerza de la Y naturaleza, ¿no? nosotros nos hemos hecho preguntas muy importantes ahí en el equipo de investigadores. El vulcanólogo, eh, al estar yo al frente del instituto, me decía, doctora, ¿crees que estamos mejor preparados si vuelve a haber un sismo o vuelve a haber una erupción del volcán Chichón? ¿Estamos preparados para que no haya esas consecuencias de lo que ocurrió en 1982? Y la respuesta es que no hemos avanzado mucho, ¿no? Tenemos que gestionar más esta tecnología de los sensores, tenemos que gestionar más la memoria histórica. Incluso muchas personas, porque se dio una diáspora de todas estas poblaciones que además eran poblaciones indígenas zoques en esta zona del volcán Chichón, y ya tenemos pobladores que vivieron eso en 1982, pero que ya no radican ahí. Y entonces las juventudes que están ahora en las faldas del volcán, ¿cómo hacer que estemos más conscientes del riesgo que es latente? Ahí también no es de que podemos predecir exactamente cuándo va a temblar, pero si el vulcanólogo dice y tiene
digamos, el respaldo científico para decirlo, los volcanes también anuncian, dan, dan anuncio. Por eso es que es importante el monitoreo. Si estamos monitoreando cuáles son, la ciencia busca patrones regulares de comportamiento, ¿no? Sabemos dónde nace, dónde sale el sol todos los días, porque hay un patrón regular de comportamiento. Sabemos cuántas horas dura un día y la noche, porque hay patrones regulares de comportamiento. Y eso es lo que nosotros tratamos de identificar en los patrones regulares de comportamiento del volcán y de los sismos, de tal manera que nos permita, si tenemos mejores sensores, registrar el comportamiento de todos esos sismos de 1, 2, 3, 4, 5 magnitud para poder estar cercanos eh, estar más cercanos a, a una, a un inminente evento, como decía. Es nada más, sí va a temblar, ¿no? Estamos agradecidos con la gente que nos escucha en la Ciudad de México, en Colima, en Tapachula, en Guadalajara. Y tenemos algunos comentarios, Jessica, por favor. Tenemos un comentario de Juan Sánchez. Dice, ¿con quién se podría gestionar la instrumentación en Chiapas, especialmente en especialmente en las aceleraciones que resultan de mucha utilidad para el diseño estructural sismo resistente, especialmente en las ciudades importantes de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán y desde luego en la franja costera, que muchos de ellos inciden en la intensidad sobre la capital? Esa es una No, pregunta. sí. Muy, Y muy otra, buena pregunta. ujú, Dígame. No, dime. Adelante. Otra. bueno, nada más Edgar Ortega pregunta cuáles serían los factores para determinar la realización de un dictamen estructural después de un sismo. Ok. Sobre la primera, me permite también, pues, compartirles que la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Chiapas sí ha financiado, en nuestro caso, año con año, en los 3 años que ya voy a cumplir en el instituto, la adquisición de equipos. Quisiéramos que pudiera ser más, esperamos más apoyo, pero la gestión ante la Secretaría de Protección Civil, que de manera eh, digamos, muy importante, creó. Ya ven ustedes que a nivel nacional se habló de que es que desapareció el Fondo de Atención de Emergencias, pero aquí en Chiapas existe el Fondo de Gestión Integral ante Riesgos de Desastres. Se llama FOGIRT. Este fondo ha atendido a nivel de prevención la adquisición de estos sensores. Y yo creo, hacia la pregunta, que podría ser, de hecho, reciben de manera permanente proyectos, o sea, o solicitudes de financiamientos. Entonces, me parece que ese podría ser un excelente punto de un fondo. Claro que también en el caso de Oaxaca, pues ha recibido apoyo de Japón, ¿no? También del JICA, de esta agencia para la cooperación de desarrollo de Japón, pero digamos, en Chiapas ha sido a través de este Fondo de Gestión Integral de Riesgos ante Desastres, FOGI. Y respecto de los dictámenes de riesgos, no estoy muy familiarizada porque no es a lo que nos dedicamos nosotros en la academia, pero seguramente es a través de tanto Protección Civil Municipal, que creo que sí hace dictámenes de riesgos, y no sé si algunos despachos que estén registrados con ellos. Seguro, una de las cosas, de las tantas cosas que no podemos controlar de la fuerza de la naturaleza es la energía que generan estos movimientos tectónicos que nos platicabas, pero no sé si hay alguna relación, seguro, nos podrías ilustrar con la geotermia. En Mexicali, en el Valle de Mexicali hay pues es zona sísmica, como decimos, está la fractura esta de San Andrés que viene de California y
había, digamos que existían siempre ahí geysers de alguna manera, pero hubo algún movimiento de tierra y entonces salieron un montón de geysers alrededor del Ejido Nuevo León, en el Valle Mexicali, y hoy pues hay hasta una geotérmica ahí que está generando electricidad. También en los azufres, en Michoacán entiendo que hay geotermia. Entonces depende de esto, no solamente del movimiento de tierra, de placas o de tectónicos, sino la filtración de agua, ¿no? Y es Sí, una manera de aprovechar esa energía gigantesca, ¿no? sí, la energía que mueve, digamos, a la atmósfera, a los cauces hídricos subterráneos, en relación también con los movimientos eh, de las placas tectónicas, hacen posible este aprovechamiento de la energía. Sí, en el sureste también tenemos el aprovechamiento del viento, ¿no? Ujú, En toda esta ujú, zona entre Oaxaca y Chiapas, pues qué mejor que aprovechar también la geotermia. Tienes toda la razón. ujú, Ya son, digamos, fuentes energéticas muy importantes que deben de ser aprovechadas con una tecnología, pues, de vanguardia también, ¿no? Para evitar consecuencias que generen más contaminación, o sea, más perjuicios que beneficios, pero creo que sí estamos buscando ese equilibrio entre cómo podemos, por ejemplo, aprovechar la energía de las plantas nucleares, que han sido un gran debate, ¿no? Pero qué tanto se puede ya controlar ciertos riesgos o no, ¿no? Que creo que hacia allá va este control ujú. tecnológico para disminuir lo que llamábamos hace rato la vulnerabilidad. Fíjate digo, seguro en el instituto donde estás tienen más presente las lecciones aprendidas de los estos septiembre en la Ciudad de México desde el 85 para acá, pero recuerdo que en el 85 en la Ciudad de México y luego en el 89 en San Francisco cayó el puente de Oakland, San Francisco cayó uno sobre otro, de esos freeways, y también bueno, acá San Francisco tiene historia de estos. Y en los códigos de construcción, como nos citas ahora, insistimos, reitero lo que decíamos al principio, California, mucho se construye de madera y es creo que el concepto viene de que es más flexible a los movimientos, ¿no? La construcción de la casa habitación, ¿eh? Es madera, predomina, digamos, en mucho la madera. Claro, como decimos ahora en tiempos de estas temporadas de incendios, pues no queda nada, ¿no? Pero bueno, tenemos comentarios, Jessica. ¿Algunos comentarios del público? Hay otro comentario de Arce, dice el Colegio de Ingenieros de Puebla. Estamos por iniciar la instrumentación de edificios históricos. Muy interesante el tema y saludos. Y el doctor Ricardo Vázquez comenta que el reglamento de la Ciudad de México es de los mejores a nivel mundial en temas de sismos, ¿no? Ujú. ¿Tienes alguna reacción, Sandra? Y muchas gracias. Ahorita también dijiste que había gente de Colima. Ellos Sí. también tienen volcanes activos, Ujú, tienen ujú, sismos, bueno, tienen también muchos riesgos ahí combinados. ujú, Les mando un saludo porque nos llevamos muy bien con el doctor Arámbula, que es el que ujú, monitorea el volcán allá en Colima y nos visitó recientemente para darnos también una capacitación ahora que íbamos a recibir equipos sísmicos para el monitoreo del volcán Chichón y creo que el apoyo científico del monitoreo es fundamental para quien está tomando las decisiones. Por ejemplo, eh, cuando quieren nos enteramos, ¿cómo nos enteramos de que está temblando ujú, si no está temblando en nuestra región? Pues a través del ujú. Servicio Sismológico Nacional. Entonces, nosotros no somos la autoridad que anuncia los sismos, somos la parte técnico-científica que suministra parte de la detección también sísmica junto con los sensores del Servicio Sismológico Nacional. Entonces sí creo que podemos tener
una red de monitoreo, ese sería como uno de nuestros grandes anhelos, tener una red de monitoreo sísmico en el que tuviéramos comunicación. Ya empezamos a tener, compartir información con Guatemala, que antes era así como que no teníamos información de lo que estaba pasando del lado guatemalteco del volcán Tacaná. Ahora ya avanzamos con eso y también nos han compartido en Oaxaca información de algunos sensores sísmicos. Entonces creo que pues se puede hacer mucho más. Y en ese sentido de mejorar o de las lecciones aprendidas, Sandra, Urania, el tener no sé cómo se llamará, un mapa de infraestructura vulnerable a movimientos y en qué escala están en peligro. Y pienso, digo, seguro hay acueductos y otras instalaciones estratégicas en todo el país, pero pienso en Baja California, donde la costa del Pacífico depende del agua del acueducto que viene de Mexicali y que sube la Rumorosa y estamos en una zona sísmica. Diría que dependemos de un popote que nos trae agua a la costa del Pacífico y que es una zona, por eso vulnerable, en que pues, se puede convertir en una tragedia hasta sanitaria, ¿no? La disposición de agua. Y seguro habrá un mapa, pues, de vulnerabilidad para... Sí hay un mapa, pero acabas de tocar algo bien importante. Fíjate que en 1982, quien tenía la información que ya estaba ocurriendo o estaba por ocurrir algo importante en el Chichón era Comisión Federal de Electricidad, ¿Mm? porque eran los Ujú, únicos que tenían ujú, sensores sísmicos. Entonces, yo ujú, creo que en estas instalaciones estratégicas o vulnerables debe haber ujú, estos registros y monitoreos sísmicos, fíjate. Entonces, yo creo que ujú, hacia allá vamos, nada más hay que ir metiendo los proyectos y hacer la gestión porque este mapa todavía está como incompleto. ujú, ujú. No sé, ¿tenemos algún otro comentario del público? Hay otro comentario, de eso dice, ¿existen registros de geotermia en Oaxaca o Chiapas? ¿Tienen información sobre la actividad sísmica ha afectado la calidad del agua de acuíferos o aguas superficiales? De manera, gracias por la pregunta. De manera puntual, me han explicado que las fuentes termales Ujú, en las faldas del volcán Tacaná sí tienen una afectación sobre el recurso hídrico, digamos, pero no tenemos como tal en el estado de Chiapas ya una identificación de fuentes geotérmicas para su aprovechamiento, más que para cuestiones de observación, ¿no? Como turística y esto, pero no, no más. ujú. Fíjate, ahora que dicen esto aquí, aguas termales en Mexicali, en Ensenada, en Tijuana, hasta Aguacaliente se llama aquí una Ah, zona de bien. Tijuana, ¿no? Y es porque hay aguas termales y entonces, bueno, es parte de esta actividad. Sandra Urania, un comentario que para final para que quieras hacernos, por favor. No, pues el monitoreo sísmico me parece que eh, no puede ser, digamos, dejado de tomar en cuenta porque sí da esas señales anticipatorias, tanto para los Ujú, sismos de origen, digamos, vulcanológico, como aquellos que tienen que ver con las placas tectónicas que afectan a toda la costa de la República Mexicana y sobre todo al sureste, y que ha sido muy importante el establecimiento de los sensores sísmicos en Oaxaca, dada la transmisión de la frecuencia hacia la Ciudad de México. Entonces, que ha permitido tener una, digamos, alerta sísmica. No podemos tener alertas sísmicas más que alarmas sísmicas, es decir, que suenen cuando ya está el temblor, que ya es algo. ujú, Alarmas sísmicas es una diferencia entre alarma y alerta, porque estamos ujú. ya casi sobre los epicentros de los temblores, ¿no? Pero sí es muy importante eh, tomar acciones para la prevención. Pues, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, un saludo hasta Tuxtla Gutiérrez, a Sandra Urania y gracias por estar aquí con nosotros. Le recordamos a nuestro público que si se registra con tiempo y atiende con su nombre, desde luego correcto,
en tiempo real el seminario, puede recibir a vuelta de correo una constancia de participación y en algunos casos les sirve para cuestiones de capacitación laboral. Y entonces los esperamos aquí el próximo miércoles, como todos los miércoles, para platicar de temas de desarrollo sustentable en este seminario permanente para el desarrollo sustentable que la Canaco, la Cámara de Comercio de Tijuana, la CONCANACO, las cámaras de comercio de todo el país, a través del SIGA, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, ofrecemos para platicar. Y la próximo miércoles nos vamos a ver aquí para platicar cosas, pues no sé si más terribles o menos terribles que los sismos, pero de impuestos ambientales. ¿Qué les parece? Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Te esperamos la próxima semana con un episodio más del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable.